Hola, en este video vamos a analizar la segunda parte de la guía número 3 de matemática de noveno nivel del Liceo de las Mercedes. Vamos a analizar o estudiar para qué se usan las razones trigonométricas en la vida real. A cierta hora del día, un edificio de 9 metros de altura proyecta sobre el suelo una sombra de una longitud igual a su altura y el ángulo que se forma entre el suelo y la sombra es de 45 grados, como lo podemos ver en la figura. Si una persona mide 1.75 metros, desea colocarse en ese momento bajo la sombra del edificio para protegerse del sol, ¿cuál es la distancia máxima desde el edificio a la que puede pararse para que lo cubra completamente? Lo primero que debemos de hacer es identificar los elementos que nos están presentando en la situación problema. Vemos en la imagen el edificio, la sombra que se proyecta lógicamente en el suelo y vemos que se forma un triángulo rectángulo. Y tenemos el ángulo de 45 grados, la sombra de 9 metros y el edificio de 9 metros. Entonces podemos notar que según el ángulo que nos están dando, tenemos el cateto opuesto y también tenemos el cateto adyacente. Y dice, marque con un check cuáles datos tiene en el triángulo rectángulo de la figura respecto al dibujo. Y bueno, tenemos, como les decía, el ángulo de 45. Tenemos este cateto, que es el cateto adyacente. Y este que está al frente es el cateto opuesto. Entonces tenemos cateto adyacente y tenemos cateto opuesto. ¿Cuál de las siguientes razones trigonométricas involucra los lados del triángulo que marcó anteriormente? Ajá. Muy bien, tenemos que sería la tangente, porque la tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Observe la figura de la derecha que se presenta, en la que se presenta la persona mencionada en el problema. Ya aquí en este triangulito podemos observar que se ha dibujado la persona que se quiere colocar de tal manera que el edificio le tape la sombra. Lo que se desea calcular es la distancia y, pero para ello se debe calcular primero x. Es decir, toda esta distancia desde la base del edificio hasta acá donde está el ángulo mide 9 metros. Se ha colocado la persona de tal manera que esa persona va a estar a una distancia y del edificio. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear la razón trigonométrica que nos permite calcular esto. Se plantea la razón trigonométrica tangente con los datos que se tienen en el triángulo más pequeño. ¿Ok? En este triangulito de acá, en el más pequeño. Ya dijimos que la persona mide 1.75 y esta distancia de acá hasta acá la denotamos con x,
Por lo tanto, la tangente de 45 corresponde al cateto opuesto, 1.75, sobre el cateto adyacente que está denotado con X. Muy bien. Entonces, sabemos que la tangente de 45 es 1. Entonces lo vamos a sustituir en la razón trigonométrica anterior y vamos a despejar el valor de X. Es decir, que va a quedar X es igual a 1.75 dividido entre 1. Por lo tanto, X es igual a 1.75. Es decir, esta distancia que hay desde aquí hasta aquí mide 1.75. Ahora bien, responda al problema. ¿Cuál es la distancia máxima desde el edificio a la que puede pararse la persona para que le cure completamente? Es decir, nos están preguntando por la distancia Y, que va desde donde está la persona hasta el edificio. ¿Cómo averiguamos esa distancia Y? Sencillo. A 9, que es la distancia de toda la sombra, le resto 1.75. ¿Verdad? Entonces, la distancia va a ser de 7.25 metros. Esa es la distancia a la cual se puede parar la persona desde el edificio. Entonces, como ustedes pueden notar, esta es una aplicación de las razones trigonométricas en la vida real, de muchas que tiene. Continuamos. Identifique cuál razón trigonométrica conviene utilizar en cada caso para hallar el valor de X. Márquela con un check. Bueno, aquí tienen que recordar la relación que existe entre las razones trigonométricas, las definiciones. Sen de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la relación del cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto es por definición, es decir, se aprende así como de memoria. Es lo único que hay que aprenderse de memoria. Ok, acá tenemos el ángulo alfa, tenemos señalado el cateto opuesto con H y el cateto adyacente. Entonces, aquí la razón trigonométrica que conviene utilizar es la tangente. Y en esta otra ocasión tenemos el ángulo, cateto opuesto, hipotenusa. Entonces, la razón que conviene utilizar es el seno. Muy bien. Y en este otro tenemos cateto adyacente, hipotenusa. Entonces nos conviene utilizar el coseno. Ahora vamos a utilizar las razones trigonométricas para calcular. Considere que el resultado obtenido puede ser una aproximación, redondea la centésima cuando sea necesario. Bueno, en este primer triángulo tenemos un ángulo de 30 grados. Tenemos que calcular la medida de la hipotenusa H y del cateto K. Vamos a empezar por calcular H. H de la hipotenusa
Y observen que tengo la medida del cateto opuesto al ángulo que me están dando. Cateto opuesto, y tengo que averiguar hipotenusa. Por definición debo de usar seno de 30. Es igual a la razón entre el cateto opuesto, que tiene una medida de 7, sobre la hipotenusa h. Aquí hago el despeje. H es igual a seno de 30. Y esta división de 7 entre seno de 30 lo hago en la calculadora. Y esto da aproximadamente, no aproximado, sí da exacto, 14. Entonces este h mide 14. Pero este procedimiento es de suma importancia. En la guía ustedes deben de anotarlo, no solo anotar 14. Vamos a calcular ahora K. El K es el cateto adyacente. Y ya dijimos que tenía el cateto opuesto. ¿Qué me conviene usar? Ajá. Tangente de 30 es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente K. Otra vez hago despeje. K va a ser igual a 7 dividido entre tangente de 30. Esta fracción lo digito en la calculadora y obtengo que K es igual a 7 raíz de 3. 7 raíz de 3. Muy bien. Con procesos similares a los que acabo de hacer, ustedes hacen el 6 y el 8. ¿Ok? Vamos a analizar el último problema. ¿Cuál es aproximadamente la altura en metros de un edificio si un punto de observación está al mismo nivel que la base del edificio a 25 metros de ella y el ángulo de elevación es de 37 grados? Entonces, pregunta, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? La altura del edificio. Denotémoslo con X. Ajá. El ángulo de 90 se forma entre el edificio y el suelo. Tengo un ángulo de 37 y tengo esta medida de 25. Según lo que tengo, ¿cuál razón trigonométrica me conviene utilizar? A ver, ¿cuál sería? Piénsalo. Ajá, es correcto. La tangente de 37 es igual a lo cateto opuesto, que en este caso sería X sobre 25. Despejo. 25 multiplicado por tan de 37 es igual a X. Por lo tanto, X tiene una aproximación a 18,83. Y me falta la respuesta a la pregunta que me hacen. ¿Cuál es aproximadamente la altura en metros de un edificio? Entonces, la altura en metros del edificio es de 18,83. Muy bien, esto sería ya la guía de trabajo número 3. Espero que les sirva y que logren comprender la idea o cómo trabajar con razones trigonométricas para calcular longitudes de los triángulos rectángulos. Que la pasen bien.